En el momento más delicado de la temporada, cuando el Barça femenino se juega el todo por el todo en Europa, una voz interna cambió el foco del debate. No fue un fichaje, ni una lesión, ni una polémica externa. Fue Aitana Bonmatí. Su confesión no solo revela planes a futuro, sino que expone una dimensión mucho más profunda: liderazgo, desgaste mental y visión de club. En un equipo acostumbrado a ganar, lo verdaderamente revelador no es lo que sucede dentro del campo, sino cómo sus figuras gestionan la presión fuera de él. Y ahí, Aitana ha dejado una señal clara. No habla solo de fútbol. Habla de legado. Y eso, en el Barça, nunca es un detalle menor. El Barça femenino ha construido una era dominante basada en talento, estructura y mentalidad ganadora. Pero toda hegemonía tiene un punto invisible: el desgaste interno de sus protagonistas. Aitana Bonmatí, símbolo absoluto del proyecto, lo dejó entrever sin dramatismos. Su discurso no fue de queja, sino de conciencia. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Porque cuando una jugadora que lo ha ganado todo habla de Grisette, el mensaje trasciende lo físico. No es solo una lesión, es una pausa forzada que revela grietas silenciosas. El alto rendimiento sostenido tiene un costo mental que pocas veces se expone públicamente. Y Aitana, sin buscarlo, lo puso sobre la mesa. Eso cambia la lectura del momento del equipo. El Barça sigue ganando, pero ahora se entiende mejor lo que hay detrás de esa exigencia constante. La obsesión por ser siempre la mejor no es solo virtud, también puede ser desgaste. Y en estructuras tan competitivas, ese límite es fácil de cruzar. Aitana no lo oculta, lo transforma en aprendizaje. Ese matiz es clave. Su regreso no es solo una recuperación deportiva. Es una reconstrucción mental en pleno tramo decisivo de la temporada. Y eso puede marcar diferencias en momentos límite. Porque el talento ya estaba garantizado. La gestión emocional, no siempre. Este contexto redefine su rol dentro del equipo. Ya no es solo la mejor jugadora del mundo. Es alguien que entiende el equilibrio entre rendimiento y sostenibilidad. Y en equipos que aspiran a todo, eso vale tanto como un gol. Incluso más. En paralelo a su regreso, aparece otro elemento que eleva el análisis: su visión a largo plazo. Aitana no habla solo como futbolista, sino como futura figura institucional. Y eso no es habitual en el entorno del fútbol actual. Pensar en la presidencia del Barça no es una frase ligera. Es una declaración de ambición estructural. El Barça, históricamente, ha sido un club donde el peso institucional define su identidad. No se trata solo de resultados, sino de quién toma decisiones. Que una jugadora en activo proyecte ese futuro cambia la narrativa. Rompe con el molde tradicional del exfutbolista desconectado. Aquí hay continuidad de pensamiento. Además, su caso refleja algo aún más profundo: sentido de pertenencia real. Aitana no es una figura que pasó por el club. Es producto, símbolo y posible futuro del Barça. Eso genera una conexión que va más allá del rendimiento inmediato. Habla de cultura. En un momento donde muchos clubes pierden identidad, este tipo de perfiles la refuerzan. Porque el liderazgo no se improvisa, se construye desde dentro. Y Aitana lleva años formándose sin decirlo explícitamente. Ahora empieza a verbalizarlo. Y eso tiene implicaciones. No es casualidad que su nombre ya aparezca en debates de futuro. Cuando el rendimiento se combina con visión, el perfil cambia de categoría. De estrella a referente institucional. Y ese salto no lo dan todos. Ella parece estar preparándose. Mientras tanto, el contexto competitivo no espera. El Barça entra en la fase más exigente de la temporada europea. El Bayern de Múnich aparece como un rival que no perdona errores. Y ahí, el regreso de Aitana adquiere otra dimensión. No es solo una opción, es una necesidad. Pero no cualquier versión de Aitana. El equipo necesita a la jugadora diferencial, sí, pero también a la líder emocional. La que entiende los tiempos del partido y del grupo. Después de su proceso personal, puede ofrecer ambas cosas. Y eso cambia el techo del equipo. El reto está en cómo se reintegra en un equipo que siguió funcionando sin ella. No es automático recuperar jerarquías. Pero su perfil no compite, complementa.
Y ahí es donde el Barça puede crecer aún más. Si gestiona bien esa transición. Además, su experiencia reciente puede influir en el vestuario. Hablar de burnout en un entorno de élite no es común. Pero abrir ese tema puede generar una dinámica más saludable. Y eso, en torneos largos, es una ventaja invisible. Que muchos subestiman. En este punto, el Barça no solo compite por títulos. También define su modelo de sostenibilidad deportiva. Y figuras como Aitana son clave en ese equilibrio. Dentro y fuera del campo. Hoy y en el futuro. Lo que parecía una simple entrevista terminó revelando varias capas del proyecto Barça. Una jugadora en recuperación, sí. Pero también una líder en evolución. Y, posiblemente, una figura clave en el futuro institucional del club. Ese conjunto no es casual. Aitana representa algo que pocos perfiles logran: coherencia entre rendimiento y visión. No necesita exagerar su discurso. Lo respalda con trayectoria, títulos y autoconocimiento. Eso le da credibilidad inmediata. Y peso dentro del entorno. En términos de narrativa, esto también cambia la percepción externa del Barça. Ya no es solo el equipo dominante. Es un club que forma líderes con proyección más allá del campo. Y eso refuerza su posicionamiento global. En todos los niveles. A corto plazo, su impacto se medirá en la Champions. A largo plazo, en cómo evolucione su rol dentro del club. Pero lo importante ya ocurrió. El mensaje fue claro, directo y estratégico. Nada fue improvisado. Porque cuando una figura como Aitana habla de futuro en el Barça, no está lanzando una idea. Está marcando una dirección. Y en un club donde el legado importa tanto como los títulos. Eso puede ser el inicio de algo mucho más grande.